La voz del Maule. Nos tenemos que conectar con la salud y la importancia que tiene la prevención, sobre todo cuando hay algunos que desconocen los tipos de cáncer. Pero primero tenemos que darle la bienvenida a Clínica Med y a la doctora Dayana Pulgar, que está con nosotros, porque hoy es un día muy importante a nivel mundial. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder conversar de temas de salud con usted. Así es, porque un tema de salud nunca está de más, porque siempre tenemos que educarnos y de ir conociendo, y lo más importante, hacer prevenciones, doctora, sobre todo porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Oral. Sí. ¿Qué es el cáncer oral? Bueno, ¿Cuándo el hablamos de cáncer de cavidad oral son lesiones que nosotros reconocemos a nivel de la boca. Ya. Para nosotros, la boca va desde los labios hasta los 2/3 anteriores de la lengua. Y tiene 7 subunidades anatómicas que hablamos nosotros. Pero básicamente el cáncer de cavidad oral se presenta o aparece a nivel de la boca. ¿Y cómo aparece? La gran mayoría de las veces como una lesión en la mucosa, es decir, como una úlcera, cuando los pacientes dicen tengo un afta, ¿Sí? pero esta lesión no sana. Pasan 2 semanas, 3 semanas y en vez de ir cicatrizando, esta lesión empieza a agrandarse, muchas veces deja de doler y pueden aparecer algunos ganglios en el cuello, aumentos de volumen en el cuello, que a nosotros nos hacen ya sospechar de que esto ya no es una lesión inflamatoria o porque la persona se mordió, Claro. se pasó a llevar, sino que hay algo ahí que está creciendo. Ya, por ejemplo, qué bueno ese ejemplo que dio por los afta, porque es muy común. Por ejemplo, yo sufro mucho de esos afta, y yo lo asocio también, y bueno, cuando fui al doctor me decía que no puedo comer cosas cálidas, entonces eso me hace brotar los afta, pero la importancia que tiene, claro, porque a mí me duran 2, 3 días y sana, pero usted está hablando de que pueden durar semanas también. Claro, y cuando estas lesiones duran semanas y además el paciente tiene factores de riesgo asociados, por ejemplo, tabaco, alcohol o actualmente infección por virus papiloma, uno dice, ojo, esto no es un afta. Ya. Esta lesión le tenemos que ir a tomar una biopsia. Ya, entonces yo cuando voy viendo que recurrentemente me está pasando y lleva mucho tiempo estas lesiones, ¿a qué especialista tengo que ir? Podemos ir al odontólogo Ya. para que sea el odontólogo el que nos pueda tomar una biopsia y revisar nuestra cavidad oral y ahí, si tenemos diagnóstico, se hacen las derivaciones para que las podamos ver, por ejemplo, en el Hospital de Talca o en Clínica Med, nosotros que somos ya cirujanos de cabeza y cuello. Ya. ¿Podemos volver a repetir estos síntomas o signos que nos puede ayudar a prevenir este cáncer oral? La presencia de una úlcera o una lesión en la mucosa que no sane, que lleve más de 2 semanas y que moleste. La presencia de alguna mancha blanca o roja a nivel de cavidad oral, que para nosotros son lesiones premalignas, que hay que ponerlas en observación y muchas veces tomamos biopsias y las sacamos porque el seguimiento se hace complejo y tienen distintos grados de malignización con los años. Así que, ¿qué nos tiene que poner atentos? Lesiones o úlceras o aftas, como tú dices, que duran más de 2 semanas, aparición de manchas blancas o rojas que persistan en el tiempo, cambios que a los pacientes les cueste tragar o que tengan cambios en la voz, y en etapas más avanzadas en la aparición de bultitos en el cuello. Ay, mira qué importante. Yo por eso vamos preguntando y las personas que puedan estar en su casa y tengan alguna información, tengan alguna duda, también lo vayan haciendo a través de nuestras redes sociales y hagan sus consultas. A ver, vamos preguntado por los síntomas. Cuando el diagnóstico es cáncer oral, ¿es muy agresivo este cáncer, doctora? La respuesta es depende en el momento que lo diagnostiquemos. La gran mayoría de estos cánceres son carcinomas escamosos y desafortunadamente seguimos haciendo el diagnóstico tarde. Nos damos cuenta cuando tenemos una lesión grande. En los adultos mayores les pasa que no se dan cuenta porque tienen la placa y no ven la lesión, o le atribuyen la lesión que tienen ahí en la mucosa a que la placa está mal ajustada y no consultan hasta que ya tenemos lesiones grandes que se manifiestan por una úlcera de 4 o 5 centímetros en la cavidad oral
porque a los pacientes se les pega la lengua y no son capaces de sacar la lengua, porque por dolor no pueden sacar la lengua, pierde movilidad la lengua, o no pueden abrir la boca por dolor. Y aparecen estos bultitos en el cuello. Entonces, el 60% de nuestros pacientes sigue llegando con cánceres avanzados. Entonces, es fundamental hacer un diagnóstico precoz. Mientras, si hacemos un diagnóstico precoz, podemos hacer una cirugía conservadora, sacar lo que haya que sacar. Habitualmente no necesitan ningún otro tipo de tratamiento, ni radioterapia, ni quimioterapia, nada, solo cirugía. Pero a medida que tenemos lesiones más grandes, tenemos que ir sumando tratamientos para poder tener un control oncológico. ¿Cuál es el signo de la úlcera, por ejemplo, para quienes desconocen y no saben identificar una úlcera? Una úlcera es una lesión, es decir, una depresión que vamos a encontrar nosotros en la mucosa, que la gran mayoría de las veces parte dolorosa y que después uno ve que los bordes se empiezan como a endurar, se ponen un poquito más, como que cambian de color. Y esa lesión es la que empieza a crecer. Ahí nosotros identificamos como úlcera. Como una úlcera. Pero si tú me dices, ¿en qué se diferencia eso a un afta habitual? No mucho, solo en la duración. Perfecto. Entonces, por eso es importante la prevención, el educarnos también, porque muchos desconocen que existen los cánceres orales. Claro. Entonces, por eso la importancia que tiene, Clínica Med siempre está ahí con todos sus profesionales para poder identificar y también prevenir a tiempo, consultar a tiempo. Estamos preguntando, conociendo más de este cáncer y por qué es tan importante consultar a tiempo, que la educación que se le está dando hoy en día a la población, ¿está al tanto de esto, doctora? ¿O aún se desconoce? A ver, yo creo que es un tema que días como este o semanas, porque junto con la Universidad de Talca, en el hospital, en el Instituto Nacional del Cáncer, se toma toda la semana para tratar de hacer educación y concientización. Eso es lo que queremos, que la gente se empodere de su salud y que reconozca precozmente estas lesiones. Afortunadamente, con este cáncer nos ha pasado algo extraño, como han disminuido en general la incidencia de tabaco y alcohol, porque la población en general, en globo, está fumando y consumiendo menos alcohol. Ha disminuido en pacientes mayores, pero ha aumentado en pacientes jóvenes. Entonces uno antes tenía el concepto de que solo los adultos mayores o las personas más añosas tenían cáncer, pero este cáncer lo estamos viendo en pacientes menores de 40 años. Y esto hay un cambio en el perfil y esto se ha dado por infecciones como el virus papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. Y también hay evidencia que el uso de cigarrillos y dispositivos electrónicos podrían estar asociados al desarrollo en población joven de esta patología. El uso de vaporizadores podría aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer oral hasta 2,5 veces en relación a población que no utiliza estos dispositivos. ¿Cuáles son los hábitos a los cuales nosotros tenemos que ya centrarnos como familia y ir mejorando para hacer estas prevenciones? Siempre lo clásico, tabaco y alcohol. Tiene una sinergia, es decir, cada uno por sí solo es malo, pero los dos juntos son peor aún, porque se potencia. Y ahora, en las últimas décadas, apareció el virus papiloma humano, que si bien se ubica un poquito más atrás en la boca, es decir, en la orofaringe, tiene un rol importante en el desarrollo de los cánceres de cavidad oral y de orofaringe en pacientes jóvenes. Eso, el cáncer que se presenta en pacientes jóvenes y en niños. En niños que no estén... En niños hay descrito, pero es menos, y eso está asociado a algunas alteraciones genéticas. Los pacientes con anemia de Fanconi tienen más riesgo que la población general de desarrollar este tipo de cánceres, pero como estos cánceres son habitualmente asociados a estos factores de riesgo, los niños no están expuestos todavía a estos factores de riesgo clásicos, tabaco y alcohol. De manera que sean esos los causales en los niños, es muy difícil. De hecho, ¿existen reportes en población pediátrica? Sí, asociados a mutaciones, son casos raros. Pero en población joven hasta 40 años está en ascenso.
¿Y en hombres o mujeres? Lo clásico, cuando uno revisaba la literatura, era que era más frecuente en hombres, más frecuente en hombres mayores y de niveles socioeconómicos bajos. Ya. Ahora ha cambiado el patrón y es casi igual entre mujeres y hombres, que se da en edades más jóvenes y en niveles socioeconómicos un poco más altos. Ya. ¿El grupo de riesgo en estos momentos? En estos momentos te diría que entre los 20 y 50, que son donde se está viendo mayor afección de estos factores de riesgo. Mire qué importante, porque aquí se juega un poco lo que es la plena juventud de muchos con aquellos que ya son adultos, están pasando a otra etapa ya de la vida. Por eso preguntamos para ir haciendo prevención y tomando conciencia. Yo creo que es ahí, en este grupo de riesgo es donde tiene que primar la conciencia para no avanzar, para tener buenos hábitos y de una vez por todas el tema del tabaco y el alcohol no pueden ser una combinación, no pueden ir a la par porque eso quiere decir que aumentan los riesgos de salud de la población en sí. Y lo otro, que la consulta precoz. Este grupo es el grupo que está laboralmente activo, que habitualmente tiene muchas actividades, y conseguir una hora por una lesión que apenas molesta o que uno dice, mira, se me va a pasar, de repente no lo hacen. Claro. Pero la idea es que no dejen pasar más de 2 o 3 semanas, como dijimos, con un afta que no sana. Eso no es normal. No es normal, no es normal. Como tú dijiste, dura 2 o 3 días y después desaparece. Exacto. Pero algo que persiste en la cavidad oral hay que revisarlo, ir al dentista que lo mire, y el dentista lo va a encontrar extraño y le va a tomar una biopsia. Y puede que solo con la biopsia, con márgenes libres, se acabó. Pero cuando no nos damos el tiempo en esta población que está en plena etapa laboral con niños, en general no tienen tiempo para el dentista. Claro. Y nunca hay tiempo. Nunca hay tiempo. Y el problema es que cuando nos damos cuenta que ya esto ya está muy molestoso, apareció algo más, ya no van a hacer una consulta, sino que estamos hablando de cirugías y tratamientos que nos van a paralizar varios meses, porque la rehabilitación es compleja. Así es. A tomar conciencia, que es lo más importante de todo. ¿Qué exámenes o procedimientos se realizan para tener un diagnóstico certero? O sea, el diagnóstico se hace con una biopsia. Ya. Y esa biopsia se puede tomar en un sillón dental. Y ya cuando uno ya tiene la biopsia que confirma el cáncer, después nosotros hacemos exámenes para buscar si esto está solo en la boca, o si ya está en el cuello, o si está en alguna otra parte. Exacto. Y ahí pedimos un escáner o algún otro examen para ir viendo en qué lugares está este tumor y qué tipo de tratamiento es el que vamos a tener que realizar. Doctora, ¿y cuál es el tratamiento que tiene el cáncer oral? Habitualmente es cirugía, Ya. que puede ser sola en etapas precoces, como le llamamos nosotros, cuando está solo en la boca o tenemos algún ganglio pequeñito. Y a medida que tenemos más enfermedad, lesiones más grandes, ahí empezamos a asociarlas con quimioterapia y radioterapia. Bueno, ustedes como Clínica Med, ¿ha aumentado las consultas en el sentido de poder saber lo que está pasando en cuanto a lo que es el cáncer oral? Ha aumentado la consulta en relación a aumento de volumen cervical. Eso es una consulta súper frecuente, que se notaron un porotito y que ese porotito les molesta. Desafortunadamente sigue siendo... ¿Hace cuánto tiene ese porotito? Hace varios meses. Ya. No es que me apareció hace poquito, hace varios meses. Y cuando uno le pide que abra la boca, mueva la lengua o que se saquen las placas, nos encontramos con la lesión ahí, a simple vista. A diferencia de lo que pasa con otros cánceres que no tenemos cómo ir a mirar. Por ejemplo, en el cáncer de estómago, en el cáncer de páncreas, no hay forma que uno se revise y se mire y se toque. Claro. Pero basta aquí con abrir la boca, sacar la lengua, levantar la lengua y mirar dentro de nuestra boca si hay algo extraño. Por ejemplo, yo he visto algunas lesiones que están en la garganta, cuando de repente vemos esos aftas se trasladan. También es preocupante, es una alerta para poder consultar también. Acá una de las alertas son la disfonía, es decir, que cambie la voz y que este cambio de voz no esté asociado, por ejemplo, a una infección respiratoria. Yeah. Cuando uno dice,
¿Estoy por qué? resfriado? Si estás resfriado, uno puede tener cambios Claro. virales y que tenga una voz así como más nasal. Ya. Pero cuando no hay una infección respiratoria asociada, no hay justificación para que los pacientes tengan estos cambios de voz. Ya. Y ahí uno empieza a parar las antenas y dice, ojo que aquí hay algo que no estamos viendo y que no está bien. Ya. Y sobre todo si ese paciente fuma, paramos doblemente las antenas. Ya. Y ahí yo, ¿a quién consulto? ¿Cuál es el médico, el especialista? Si vamos un poco más atrás, Ya. al otorrino. Otorrino. Porque el otorrino nos va a poder hacer una nasofibroscopía, que es un examen que se meten por la nariz, igual que una endoscopía, pero se meten por la nariz, y vamos a poder ver las estructuras de la nariz, de la faringe, de las cuerdas vocales, y ver si hay alguna lesión que está ahí creciendo y que sea responsable de esta alteración. Doctora, ¿cómo podemos consultar? ¿Dónde nos dirigimos, Clínica Med, para poder también salir de todas estas dudas? Porque es la única forma de que podamos también llamar a la conciencia a muchas de las personas que nos están viendo a través de nuestra multiplataforma, para que los especialistas que existen en Clínica Med los puedan ayudar también a prevenir, a tener un diagnóstico a tiempo y de poder también prevenir a tiempo. Bueno, nosotros nos encontramos en la Plaza de Talca, justo en la 1 Sur con 1 Poniente, en el 4º piso, y contamos con un equipo multidisciplinario para poder abordar tanto esta patología como otras patologías de cabeza y cuello, para hacer un diagnóstico precoz, para poder tomar la biopsia, para poder realizar la etapificación de los pacientes y con eso, cartas sobre la mesa, saber cuál es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer. Exacto. Y también las redes sociales que están muy activas, las de ustedes también entregando información como lo que hoy pueden ver también en sus redes sociales, lo que es el Día Mundial de la Prevención en cuanto a lo que es el cáncer oral. Para que invitemos a la gente ahí a que se empodere también y hacer esta prevención, no tan solo de uno, sino que masificarla, llevarla a las organizaciones, a los colegios también, porque es importante que los niños también entiendan y sepan la importancia que tiene de la prevención. Sí, acá, como hemos conversado durante esta entrevista, tabaco y alcohol tienen efectos sinérgicos, suspenderlo, hacer consultas precoces en estas lesiones que duren más de 2 semanas. Podemos consultar al odontólogo, él nos puede revisar rápidamente y decir, mira, sí me parece sospechosa o sabes que esta lesión va a pasar, es inflamatoria y te vamos a controlar. Y si le parece sospechosa, tomar esa biopsia, hacer un diagnóstico precoz, vamos a tener un tratamiento oportuno y vamos a tener un buen control oncológico de la enfermedad. Así que esa es la invitación, como tú bien dijiste, a empoderarse acerca de su salud, a cuidarla y a no llegar tarde, porque quien no sospecha, no diagnostica. Y nosotros tenemos que ser nuestros principales gestores en salud. Exactamente. Doctora, bueno, contarles también que la doctora Pulgar atiende Clínica Med para que ustedes también puedan agendar sus horas, visiten a través de las redes sociales a Clínica Med, ustedes los buscan en Instagram, en Facebook y también pueden visitar su página web para que ahí tienen más información también de todos los servicios que ofrecen y para que ustedes también agenden sus horas, que eso también es muy importante resaltarlo. Exacto, los invitamos a estar en contacto con nosotros, estamos a su disposición si tienen algunas dudas. La podemos ir contestando, de manera de que ustedes no nos veamos enfrentados a estas lesiones. Los exámenes, también ustedes tienen el servicio de exámenes de laboratorio, sí. Ya, para que también ahí puedan pedir la consulta y también si hay exámenes lo puedan realizar todos ahí. Sí. Todos ahí agendando entonces en Clínica Med. Hay una pregunta, ya, oye, vamos entonces con esa pregunta, si me la puedes enviar, Matías, para que podamos también realizar, porque no la veo desde acá, yo no tengo, para que no la podamos ahí, si me la puedes mandar, yo aquí ya, ahí está, entonces me voy a ir al tiro, aquí está. Patti nos pregunta, buen día, el líquen plano oral, ¿qué tan preocupante es? O sea, el líquen plano para nosotros son lesiones premalignas que tienen que mantenerse en control. Si vemos que los líquenes planos progresan, que básicamente son, cuando abren la boca, se ven unas lesiones blanquecinas, así como lineales en la cavidad oral. Si nosotros vemos progresión de esas lesiones, la recomendación es sacarlas.
porque sabemos que existe riesgo potencial de malignidad. Entonces, cuando el paciente es, por así decirlo, muy mateo y es capaz de mantener sus controles periódicos y vemos que no progresa, uno podría eventualmente seguirlo. Pero si vemos que es un paciente que tiene un difícil control o un paciente que la lesión va aumentando, la recomendación es sacarla. Ya. ¿Es preocupante entonces? ¿Tenemos que estar atentos? Hay que estar atentos. No es algo que digan, mira, tienes un diagnóstico de líquen plano, olvídate. No, es una lesión que hay que tener en control porque no se nos puede escapar. Ya. ¿Y quién ve el especialista que ve? Habitualmente son los odontólogos. Ya. Son los odontólogos porque es más fácil en un sillón dental hacer una biopsia o ir chequeando cómo se comporta esta lesión. Ya, perfecto. Entonces, Pati, esperemos haber podido dar respuesta a tu pregunta, que es preocupante. Sí, dice la doctora, es que estar atento y es que sacarlo, ¿cierto? Muy bien. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.